La malicia de la blasfemia, por el doctor Benjamín Martín Sánchez. Presentación. Hoy, desgraciadamente, está muy extendido el pecado de la blasfemia, y si bien ya he escrito algo sobre ella en diversos libros, ahora me muevo a hacer este opúsculo porque me lo pide un amigo de Valencia con estas palabras. Es cierto que ha escrito en sus diversos libros ideas y ejemplos sobre la blasfemia, pero necesitamos uno dedicado solo a ella, porque creo que nos es fácil y cómodo tener un pequeño libro u opúsculo para combatir y hacer propaganda de este pecado tan extendido. He reflexionado sobre lo que me dice este amigo y a mis 100 años me decido a complacerle y limitarme a hacer o recopilar en un folleto los diversos ejemplos diseminados en los diversos libros que he escrito. Estos nos hablan de la existencia de Dios y de sus castigos. Y como veremos, estos recaen sobre los que continuarán blasfemando y no quieren enmendarse. Hoy, por desgracia, hay muchos que blasfeman contra Dios. Son ateos ignorantes que no saben el mal que se hacen al blasfemar. ¿Quién puede dudar de la existencia de Dios? Las casas, los relojes y cuantas cosas existen no se han hecho solas. Un reloj, por ejemplo, no se hace solo, lo hace un relojero. Así podemos decir de las casas y palacios, pues este mundo se habrá hecho solo. Este mundo supone un ser omnipotente que lo ha hecho y este es Dios. Por ser grande la malicia de la blasfemia, hablemos de ella a base de ejemplos y tengamos presente que Dios misericordioso espera a los blasfemos a que se arrepientan. Y si no lo hacen, les llegará su castigo. Los que oyen blasfemar deben decir, alabado sea Dios, y llamarles la atención para no ser cómplices. Benjamín Martín Sánchez, Zamora, 17 de agosto de 2005. Doctrina sobre la blasfemia. Antes de la exposición de los diversos ejemplos sobre la malicia de la blasfemia, expondremos algunos textos de la Santa Biblia que realzan el nombre de Dios y la gran maldad que encierra toda blasfemia. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Salmo 113, versículo 3. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que toma en falso su nombre. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Quien blasfemare el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Levítico capítulo 24, versículo 16. No blasfeméis el nombre de vuestro Dios. Levítico capítulo 18, versículo 2. El profeta Isaías dice, ¿sabéis de quién habéis blasfemado y contra quién levantáis la voz? Contra el Santo de Israel. Isaías capítulo 32, versículo 23. La boca del blasfemo está llena de maldición, dice el salmista. Al ver lo extendida que está hoy la blasfemia y los muchos blasfemos existentes, bien podemos decir con el profeta Isaías, y pone estas palabras en la boca de Dios, mi nombre, dice el Señor, es blasfemado diariamente. Capítulo 52, versículo 5. San Agustín dice, los que blasfeman de Jesucristo, que reina en el cielo, no son menos pecadores que los que le crucificaron en la tierra. De Moribus. Blasfemia es toda expresión insultante contra Dios,
la Virgen, los santos o cosas sagradas, ya sea con palabras, gestos, signos, dibujos, etc. Dios castiga mucho la blasfemia, a veces también en esta vida. Otros pecados pueden hacerse por debilidad o por sacar algún provecho, por ejemplo, robar, pero el que dice blasfemias no saca nada. La blasfemia es un pecado que va directamente contra la majestad de Dios. Por eso a Dios le duele tanto y lo castiga con gran rigor. La blasfemia es un pecado diabólico. Si crees en Dios, comprenderás que es un disparate insultarle. Y si no crees, ¿a quién insultas? Lo que pasa es que a veces se dicen blasfemias sin darse cuenta del todo por mala costumbre. Entonces lo que hay que hacer es proponerse muy en serio quitarse la mala costumbre. Pues aunque la blasfemia que se escapa sin querer no es pecado grave, puede serlo el no poner empeño en corregirse. Y siempre son de muy mal ejemplo, oyéndote blasfemar, empiezan a hacerlo también los que antes no lo hacían. Tus hijos, tus compañeros de trabajo, etc. Para corregirte, puede ayudarte el ponerte un pequeño castigo. Por ejemplo, estar tantos días sin fumar, cuantas blasfemias se te escapen. Si te gusta el tabaco, verás que pronto te corriges. Si no te atreves a tanto, prívate de algún cigarro. Haz cualquier otro pequeño sacrificio, pero no dejes la falta sin castigo. Si no fumas, prívate de otra cosa que te guste mucho. Si no se te ocurre otra cosa, podrías dar unos euros de limosna por cada falta. El ponerse castigos es el mejor medio para corregirse de un defecto. Si en alguna ocasión oyes alguna blasfemia y puedes corregirla, hazlo así. Y si no puedes, di, alabado sea Dios. Si lo dices en voz alta, mejor. Y si no te atreves, al menos dilo en voz baja. No hay cosa peor que la blasfemia. San Juan Crisóstomo. El blasfemo tiene un cómplice y este es el que oye blasfemar y no protesta. Ejemplos sobre la blasfemia. 1. La blasfemia deliberada es la más grave ofensa al nombre santo de Dios. Es un pecado gravísimo que sólo la ignorancia puede excusar. En el Levítico se nos narra cómo en el pueblo de Israel se castigaba al reo de blasfemia. Un hombre de padre egipcio riñó en un campamento con un israelita y maldijo el nombre de Dios. Fue encarcelado hasta que Moisés, de parte de Dios, pronunciase lo que había de hacerse. Y Dios mandó sacar del campamento al blasfemo y toda la asamblea lo apedrease. Levítico capítulo 24, versículo 16. 2. La blasfemia es el lenguaje del infierno. San Jerónimo, oyendo a uno blasfemar, le recriminó y como le preguntasen por qué se metía con él, les dijo: los perros ladran en defensa de sus amos. ¿Me callaría yo cuando oigo blasfemar el santo nombre de Dios? Podré morir, pero no callar. 3. En América había un ateo que daba mucho que hablar por su furor sectario, Whitney. Un día, entre unos amigos, se excitó hasta decirles: para que veáis claramente que no existe Dios, yo desafío aquí a ese omnipotente que decís, a que me haga morir de repente. Pero no temáis, no sucederá nada, precisamente porque no existe. Apenas dijo esto, cayó muerto. Este suceso verídico causó enorme impresión en Estados Unidos. 4. Cuenta San Gregorio Magno que en sus tiempos había en Roma un niño de unos 6 años de edad que blasfemaba como un demonio, por la menor cosa que le hiciesen. Un día, mientras su padre le tenía en sus brazos, el niño blasfemo gritó, temblando todo él: «Padre, defiéndeme, pues veo venir un animal que me quiere llevar», y profirió una terrible blasfemia. Aquella fue la última, porque al instante murió. Lloró aquel padre por no haber corregido nunca al hijo, aún tan pequeño y ya tan gran pecador.
5. En una hostería de una villa suiza, un joven llamado Juan Richter se las daba de blasfemar más que nadie de los de allí presentes, y acometiendo a cualquier compañero, lanzaba las más horribles blasfemias. Todos los presentes permanecían aterrorizados cuando de repente nadie pudo oír ya más su voz. Quedó mudo. El infeliz gesticulaba y agitaba la lengua. Había perdido el habla, que ya no recobró jamás. 6. Un religioso lego encontró por un camino a un obrero que blasfemaba horrorosamente y le preguntó: «Buen hombre, ¿venís por ventura del infierno?». No entendió el blasfemo la indirecta y pidió explicaciones. Le dijo entonces el religioso: «Yo hablo español porque soy de España. Cuando oigo hablar en italiano pienso que quien así habla procede de Italia. Como procede de Francia quien habla francés. Mas cuando oigo blasfemar me imagino que oigo a algún escapado del infierno, porque la blasfemia es el lenguaje oficial de aquel país». 7. Allá por el año 1882, toreaba en la plaza de Madrid el famosísimo Rafael Molina, Lagartijo. Junto a la puerta de entrada se habían quedado formando corro varios banderilleros de diferentes cuadrillas. Uno de los peones de la lidia, en una exclamación espantosa, lanzó una blasfemia horrible. Al oírle Lagartijo se dirigió al imprudente blasfemo y le dijo: «Oye tú, ¿con qué cara te presentarías delante de este divino señor que acabas de insultar si te cogiera un toro esta tarde?». El banderillero, con visible emoción, balbuceó torpemente algunas palabras de excusa, y en cuanto presenciaron la escena no dejaron de hacer impresión las palabras del maestro. 8. En Namur, Bélgica, un niño de 10 años que frecuentaba las escuelas cristianas tenía por desgracia un padre blasfemo. Un día el niño volvió a casa más tarde de lo acostumbrado, lo que bastó para que el padre desencadenase las más bárbaras blasfemias. El niño, horrorizado, se postró de hinojos ante el padre y le exclamó entre lágrimas: «Si quiere pégueme, estaré contento, mas no maltrate el santo nombre de Dios». La lección sirvió y el blasfemo, habiendo reflexionado un poco, desde aquel momento no volvió a blasfemar. 9. El diario La Voce de Italia, del 7 de mayo de 1902, daba la noticia de que en Génova, junto a la iglesia de San Teodoro, un individuo no permitía la entrada de las personas en aquel templo y echaba terribles blasfemias contra Dios y contra la Virgen. De súbito, el blasfemo enmudeció, palideció y cayó al suelo, como fulminado. Fueron a socorrerle, mas el desgraciado estaba ya muerto. 10. En una reunión en que el orador quería probar que la existencia de Dios no es más que un mito, aquel terminó diciendo así: «Y ahora mismo que un ángel de vuestro Dios descienda del cielo y castigue mis blasfemias». Aún no había pronunciado la última palabra cuando se levantó uno de los oyentes, que era el herrero del pueblo, y encarándose con el blasfemo le dijo: «No vale la pena molestar a los ángeles para una cosa tan sencilla, de la que yo mismo puedo encargarme». Y diciendo y haciendo, se dirigió al blasfemo y de un manotazo le hizo rodar del estrado abajo. 11. Nos lo cuenta el gran poeta de Cataluña, Joan Maragall. Volvía de Francia y en el mismo departamento de un coche de primera viajaban con él 3 caballeros franceses. Los frenos del tren apretaron fuertemente las ruedas. Estaban en la estación. En aquel momento un empleado del ferrocarril
con voz lenta y sonora, cantaba «Irún», y en aquel mismo instante estallaba en el andén una asquerosa blasfemia. Uno de los caballeros franceses se volvió a sus compatriotas y con sonrisa burlona les dijo: «Una blasfemia, estamos en España». Y dice Maragall que era un gran patriota. Entonces sentí vergüenza de ser español. 12. María Magdalena Postel, siendo niña, contemplaba sin temor y hasta con profunda alegría la tempestad. Y al oír un trueno tremendo empezó a aplaudir. «¿Cómo es que te alegras tú cuando todos tiemblan?», le preguntó su madre. «Me alegro», contestó la niña, «porque ahora no se injuria tanto a Dios. Ahora los hombres malos no se atreven a blasfemar su santo nombre. Quisiera que siempre hubiese rayos y truenos». Y casi nonagenaria repetía aún la fundadora dirigiéndose a sus hijas: «Entonces los impíos temen el castigo de Dios, y por lo menos durante la tempestad no blasfeman». 13. Don Eustaquio Nieto y Martín, cuando era obispo de Sigüenza, visitó en 1922 a su santidad el Papa, a darle cuenta solamente del estado de su diócesis y declararle que, según los informes de casi todos los párrocos, el vicio más general era la blasfemia. Sintió tal vergüenza que se sonrojó. El pontífice, alentándole, le dijo: «Esta es una desgracia universal, señor obispo. Pida al Señor en sus oraciones y emplee los medios que le sugiera su celo para que desaparezca de su diócesis esa plaga que tanto degrada al hombre». 14. Sardá y Salvani cuenta el caso de un general que tenía el vicio de blasfemar. Cayendo enfermo fue cuidado por una hermana de la caridad. Esta le pidió que en señal de agradecimiento por sus servicios dejase de blasfemar. El general no quiso prometérselo, por temor de no saber cumplir. Entonces la hermana le pidió que cada vez que soltase una blasfemia le diese 5 pesetas para los pobres. El general lo prometió y cumplió. Pero como el blasfemar le iba resultando más caro que los gastos de su enfermedad, empezó a dominarse. Llegó un día en que no tuvo que dar una sola peseta a la hermana, la cual obtuvo entonces de él palabra de honor de que no blasfemaría más. Todos los blasfemos debieran reflexionar sobre la malicia de la blasfemia y poner los medios para quitar tan fea costumbre, pues además de ser una gran ofensa a Dios, es una falta de cultura y educación. También se debe evitar toda maldición o escarnio de la religión. 15. Pasaron 120 años sin que Mesina hubiese padecido ningún terremoto. En Navidad de 1908, una publicación marxista se permitió insertar la siguiente broma: «Niño Jesús, envíanos de nuevo, si es que puedes, un terremoto». Esto fue el 24 de diciembre. El 28 fue el espantoso terremoto de Mesina. En pocos minutos murió una tercera parte de los habitantes. El incendio que siguió al terremoto destruyó casi toda la ciudad. Entre los escombros se encontraron jirones del periódico blasfemo. 16. El 14 de junio de 1933 había de pasar por las calles de Nantes la procesión del Corpus. El periódico comunista Tarabilleu invitó a los padres de Nantes a protestar contra la procesión mediante una excursión en vapor. En el interior del buque se colocaron banderitas y letreros burlándose de la procesión. El vapor se hundió y de los centenares de personas, solo poquísimas pudieron ser salvadas. 17. Cuando
San Policarpo, obispo de Esmirna, fue llevado al suplicio. Le dijo el procónsul romano: maldice de tu Cristo y al momento te pongo en libertad. Y el santo, ante esta propuesta diabólica, levantó los ojos al cielo y con un gran suspiro exclamó: hace 80 años que sirvo a mi Señor Jesucristo, y ahora he de blasfemar de Él. ¿Qué mal me ha hecho? Él es mi Dios, mi Salvador, mi soberano bienhechor. Y Policarpo murió mártir, bendiciendo el santo nombre de Dios. El blasfemo hace peor que un perro que muerde la mano de su dueño y bienhechor. Se sirve de la boca y la lengua que Dios le ha dado para maltratarle. ¿Se puede dar peor ingratitud? 18. Hace 20 años, algún anciano lo recordará, un labrador de Albujón, Murcia, furioso por un gran temporal que le había destruido la cosecha, empezó a blasfemar como un energúmeno. Y no contento ya con las palabras, tomó su carabina, la cargó y empezó luego a descargarla contra el cielo. Había disparado algunos tiros cuando repentinamente quedó mudo, con los brazos alzados a lo alto sin poderlos bajar y los ojos fijos en el cielo sin poderlos mover. Así pasó largo rato sin poderse curar de su mudez. Hoy siguen blasfemando muchos. Dios misericordioso los está tolerando y esperándolos a enmienda, pero si no se arrepiente, ya les llegará su castigo. 19. Cierto soldado que maldecía muy a menudo fue a confesarse. El confesor le impuso por penitencia besar el suelo cada vez que dijera alguna blasfemia. Estando en una batalla, se le escapó una blasfemia, y al punto se apresuró a cumplir la penitencia allí mismo. Mas he aquí que en el momento de estar arrodillado pasó por encima de él una bala de cañón, la cual ciertamente le habría dejado en el sitio, si hubiera estado de pie. De esta manera dispuso Dios que la exactitud en cumplir la penitencia le salvara la vida a aquel soldado. 20. Los dos siguientes ejemplos son de dos sacerdotes en tiempos de la Guerra Civil Española, que prefirieron morir antes que blasfemar. Don Vicente Velero Almudévar, cura ecónomo de Puzol, Valencia, fue detenido en Valencia el 17 de agosto de 1936, en el domicilio de una familia que lo había acogido. Lo llevaron a Puzol, según dijeron, para hacerle unas preguntas. Y dice el doctor José Zahonero, en su obra Sacerdotes Mártires, lo siguiente: cuando el día 17 llegó don Vicente a la asistencia del comité de Puzol, se le maltrató cruelmente a puñetazos y patadas, martirizándole largo rato, e incluso se le pinchó con una aguja de alpargatera para que confesare dónde había escondido la imagen de la patrona. Y al no conseguirlo, siguieron con los insultos y palos, haciéndole vaciar la letrina. Le llaman otra vez. Ahora has de blasfemar, le dice, y contesta: antes me cortaréis la lengua. Le dan otra paliza. La sangre mana a borbotones de su boca. Blasfema o te mataremos. Matadme si queréis, pero no blasfemaré jamás. Siguen los atroces golpes, y nada. En vista de ello, lo llevaron por el camino de Barcelona a la entrada de la hijuela de Rafelbuñol, y allí, luego de decir: os perdono, y besar su mano, se apartó un poco de ellos para que pudieran matarle. Y les dijo dulcemente: cuando ustedes quieran. Y sonó la descarga que lo mató. Uno de ellos, al darle el tiro de gracia, exclamó: hemos matado a un santo. 21. Fernando Saperas. Este era un joven coadjutor de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y uno de los 117 miembros que componían la comunidad claretiana de la Universidad de Cervera. Casi todos fueron martirizados en Barbastro,
unos en grupo y otros aisladamente. El hermano Saperas, después de 2 semanas, fue detenido en la Rabasa, oscuro caserío cercano a Masclare, y allí hubo de subir con los milicianos y con Bafuror, dueño del caserío, al auto que los condujo a todos a Cervera. Por el camino, según explica Bafuror, quisieron obligarle al hermano a blasfemar. Él les había dicho antes que era un jornalero que buscaba trabajo para ganarse la vida. Como no les convenció, para averiguar si era lo que sospechaban, le pusieron en esta dura contingencia de blasfemar. Fue cuando él les dijo que era religioso y que no blasfemaría jamás. Le desnudaron en el coche para obligarle a cometer acciones inmorales. Resistió heroicamente. Matadme, pero no me atormentéis de esta manera. Te llevaremos a una casa de prostitución. Allí, eso jamás. Se le atormentó con verdadera saña y encono, y sabemos que las mismas prostitutas tuvieron que volver por los fueros de la humanidad y el decoro. Si él no quiere, dejarlo, no le atormentéis de esta manera. Durante tantas tentativas, aquel valiente atleta de la Virgen tuvo tiempo de sufrir muchas injurias. Por fin lo llevaron al cementerio de Tárrega con gran despecho y rabia, y en presencia de los que le iban a asesinar. El hermano, según dice un testigo, pidió permiso para hablar. Y repitió entonces 3 veces: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Terminando también como el divino maestro con un grito vigoroso y triunfal: ¡Viva la religión!, que resonó entre los cipreses, confundido y con las descargas de los fusiles. Véase mi libro Florilegio de Mártires. Flecha de oro en reparación de las blasfemias. Era el 26 de agosto, días después de la fiesta de San Luis, rey de Francia. La hermana María Saint-Pierre hacía la oración de la noche al pie de la cruz. El Salvador le dijo: he oído tus suspiros, he visto el deseo que tienes de glorificarme. Mi nombre es por todos blasfemado, hasta los niños blasfeman. Este horroroso pecado, más que los demás, hiere dolorosamente mi corazón. Con la blasfemia el pecador me maldice cara a cara, me ataca abiertamente, aniquila mi redención y él mismo pronuncia su condenación. La blasfemia es una flecha venenosa que hiere continuamente mi corazón. Voy a darte una flecha de oro para que lo hieras deliciosamente y cicatrices las heridas de malicia que me hacen los pecadores. Y le dictó la fórmula siguiente: alabanza y veneración, amor y adoración sean dados al santo nombre de Dios, por todas las criaturas que viven en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Especial adoración y alabanza sean dadas al divino nombre de Jesús, presente en todos los sagrarios, y también al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. Oh mi Jesús, deseo que tu amorosa sed de amor por las almas sea siempre satisfecha y que todos los corazones de los hombres te amen y te consuelen. Amén.